Gracia y paz, amados hermanos. Estoy aquí nuevamente para, junto a ustedes, poder abrir un poquito el corazón, poder pensar un poco en alto y hablar de algo que me resulta importante. En estos días en los que estoy un poco más incapacitado, aunque gracias a Dios los dolores van menguando un poco, nos han subido el tratamiento médico, nos han cambiado la medicación y ahora nos han dado una que nos permite por lo menos tener ratos de descanso y de alivio, a pesar de que el dolor continúa. Pero venía a mi corazón una pregunta, y yo creo que es una pregunta interesante que nos deberíamos hacer todos. Y la pregunta es la siguiente: ¿seguirías a Jesús si te tuviera toda la vida enfermo? ¿Seguirías a Jesús si te dijera que nunca vas a tener una casa propia y siempre vas a vivir en una habitación de alquiler o un piso de alquiler? ¿Seguirías a Jesús si te dijera que nunca te va a dar un auto, un coche, y que vas a tener que coger siempre el transporte público, ir en bicicleta, ir a pie? ¿Seguirías a Jesús si te dijera que nunca va a mejorar tu vida financiera? Porque la verdad es que todas esas cosas no son garantías bíblicas. En ninguna parte de la Biblia podemos garantizar que vamos a tener la vida más saludable, la vida más rica, porque lo que muchos falsos predicadores enseñan es eso, que caminar con Jesús significa tener una vida totalmente saludable, totalmente rica a nivel económico, próspera a nivel material, exitosa a nivel profesional. Es todo wow. Yo no sé si han visto estos hombres que salen en internet y que hablan de cómo hacerse millonario, rico, que realmente son charlatanes. Hay un señor así mexicano que sale mucho, que se llama, creo, Carlos Muñoz, así con una barba, unas americanas muy extravagantes y siempre mostrando su vida de lujo, y enseña a la gente cómo hacerse millonaria, cómo llegar a tener éxito en los negocios. Es interesante, pero el estilo de vida o el camino que este hombre muestra es el mismo que el Evangelio de la Prosperidad. Porque este hombre muestra que la mediocridad es para gente de cabeza pequeña. Este hombre habla de que la gente solo no sueña en grande, no piensa en grande, no arriesga en grande. Te hace sentir hasta mal, como diciendo, oye, yo tengo lo necesario, estoy bien, estoy tranquilo. Parece que te hace sentir hasta mal cuando eres conformista y agradecido con lo que tienes, y que no, que tú tienes que tener más, que tú tienes que arriesgar. Incluso habla con un lenguaje muy vulgar a veces para referirse de algunas personas. Pero luego yo miro el mensaje de la prosperidad y digo, oye, es lo mismo. Es como que te dicen, oye, tú has nacido para algo grande, una salud grande, una economía grande, un negocio grande, una empresa grande. Y al final el mensaje es el mismo. Esos coach motivacionales que quieren hacer rica a la gente, es el mensaje de la prosperidad. Pero la verdad es que la Biblia no tiene ninguna garantía. Sí es cierto que tenemos un Dios que todo lo puede, y yo sé que Dios ahora mismo, así, en un instante, podía quitarme todo dolor, poner los huesos en su sitio, quitar toda hernia y hacerlo en un momento. Oye, y le pido a Dios eso también, ¿por qué no? Dios puede hacerlo. Entonces cada día le digo, Señor, tú puedes hacerlo sin llegar a pasar por las manos de un cirujano también. Tú puedes hacerlo sin llegar a pasar por las manos de un doctor. Yo confío en su poder y confío, pero también respeto su soberana voluntad. Él es Dios, yo solamente soy un siervo, una creación de Dios. Pero yo no tengo por qué exigirle nada, y yo sé que Él no ha prometido que me va a curar de todo. Él puede hacerlo, pero no significa que lo vaya a hacer siempre. Él puede abrir una puerta de trabajo, no significa que lo vaya a abrir siempre. Él puede darle abundancia económica a una persona, pero no significa que lo vaya a hacer siempre y con todos. La pregunta es, ¿por qué seguimos a Jesús? Y de ahí el título de este vídeo. No seamos un Judas de la prosperidad. Judas tenía la mejor palabra, el mejor maestro, un pastor lleno de amor, unas enseñanzas puras, todo el conocimiento, toda la sabiduría transmitida por el propio Señor Jesucristo. Pero Judas quería las monedas de plata. Judas quería al Mesías triunfador, al Mesías que los librara de Roma, al Mesías que exaltara a la nación y pusiera a la nación judía por encima de todo. Judas quería al triunfante. Judas quería al que llegara para destruir a los enemigos. Judas quería a alguien que empoderara a la nación judía. Y de golpe, seguramente Judas empieza a ver que Jesús no parece ser lo que él quería. No significa que no va a triunfar. Jesús ya ha triunfado sobre los enemigos. No significa que Jesús no va a vencer. Jesús ya venció a Satanás. No significa que Jesús no va a llevar a su pueblo a la gloria, porque sí que lo va a hacer. Porque vamos a vivir una eternidad gloriosa. Todos los impíos
al final serán condenados y el pueblo de Dios vivirá una eternidad completamente gloriosa y eterna. Pero Judas parece que al final no vio en Jesús lo que él esperaba y parece que seguía a Jesús con propósitos diferentes. Por eso unas monedas de plata le sirvieron. Sí, pero es que luego las devolvió y se ahorcó. Vale, pero Judas quería otras cosas. Judas probablemente se enfada cuando a lo mejor alguien recibe un poco de gracia de parte de Jesús de las arcas que ellos recibían. O esa mujer con ese frasco de alabastro que lo rompe y él piensa, oye, de ahí sale dinero, eso es muy caro. Judas tenía el corazón en otras cosas. Y yo les digo, hermanos, no lleguen a ser un Judas de la prosperidad. No lleguen a ser alguna persona que solo busca a Jesús por las 30 monedas. Las sucias y falsas iglesias, porque no son iglesias de la prosperidad, son falsas iglesias, pero son sinagogas de Satanás con doctrinas de demonios. Esas iglesias solo ofrecen las monedas de plata. Esas iglesias tienen el discurso de la serpiente del Edén. Oye, ¿sabe Dios que serás como Dios si haces esto? Esas iglesias falsas solo tienen el discurso de Satanás en el desierto. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Esas iglesias falsas solo viven del trueque y del engaño. Si das 100, Dios te da 200. Si das 1000, Dios te da 2000. Como si Dios fuera una casa de apuestas. Esas iglesias de la prosperidad, falsas iglesias llenas de herejías, de falsos siervos, de falsos maestros, de falsos pastores, de lobos vestidos de cordero. Esas iglesias solo quieren las monedas de plata, solo quieren los panes y los peces. Pero tú no puedes ser un Judas de la prosperidad. Tú tienes que ser el otro. El otro. ¿Quién es el otro? Judas quería las monedas, pero hubo un momento que cuando la gente dejó de ver mucho milagro y dejó de ver muchos panes y peces, Jesús empieza a predicar el evangelio y Jesús empieza también a decir, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús también empieza a decir, el que ama a padre, madre, esposa, esposo, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Tenemos que ser capaces de aborrecer nuestra propia vida incluso por causa de Cristo. La gente empieza a irse. ¿Por qué? Porque los Judas de la prosperidad solo querían los panes y los peces, solo querían los milagros, solo querían lo llamativo. Pero cuando parece que queda un grupito muy pequeño, Pedro parece que le dice a Jesús, Jesús, como sigas así nos quedamos solos. La iglesia va a quedarse pequeñita, Jesús. La iglesia no se va a volver una macro iglesia. Si vuelves a los panes y los peces, si vuelves a lo grande, a lo llamativo, tendremos una macro iglesia. Pero si sigues así, vamos a tener cada vez menos. Y la pregunta de Jesús es maravillosa. Oye, Pedro, ¿no te quieres ir tú también? Como diciendo, no voy a cambiar por la gente. Yo no vine aquí a dar solo panes y peces, sino algo mucho más glorioso. Vine a traer salvación. Y es lo que Pedro le contesta, lo que marca la diferencia. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mientras el Judas de la prosperidad solo busca los panes y los peces, el milagro, la cura, el dinero, el éxito, las monedas de plata, el verdadero siervo de Jesús lo sigue por sus palabras de vida eterna. Cuando yo estaba en esa cama de hospital y sentí en mi corazón, Juan Manuel, ¿qué pasaría si la cosa empeora y te dejo en una silla de ruedas? ¿Qué pasaría, Juan Manuel, si la cosa empeora y no se te puede ir ya nunca más el dolor y tienes que predicar toda la vida sentado? ¿Qué pasaría si la cosa empeora y ya nunca más puedes salir a correr y te quedas con una herida o una cojera para toda la vida? ¿Me seguirías igual? ¿Me amarías igual? Y yo me sentí de verdad como ese Pedro, que en mi corazón le decía al Señor, Señor, pero ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si tengo que predicar sentado, predicaré sentado, y si tengo que quedarme cojo, me quedaré cojo. Dios quiera que no, obviamente, no estoy diciendo que venga lo malo, que da igual, claro que no lo quiero, pero yo voy a aceptar lo que Dios tenga para mi vida.
Hay gente que sufre mucho más. Y yo no sigo a Dios por lo que me da. Yo sigo a Dios porque ya entregó lo más valioso. Entregó a su Hijo a morir por mis pecados y por tus pecados. No sigo a Dios por lo que me puede dar. Es como cuando Pablo tenía ese aguijón y Pablo pedía, Señor, quítamelo, quítamelo. Me imaginaba así como, Señor, quítame el dolor, no aguanto más, quítame el dolor. Y el Señor diciendo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, es decir, te he salvado, te ibas al infierno y te he dado gloria eterna. Eras un rebelde pecador y te he perdonado, te he limpiado, te he lavado con la sangre preciosa de mi Hijo amado. Eso basta para seguir cantando, eso basta para seguir orando, eso basta para seguir adorando. Como Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque los campos no den fruto, aunque no haya animales en el granero, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, hermana, no seas un Judas de la prosperidad, sea alguien que sigue a Dios por su palabra, porque Él es Dios, porque Él es digno y porque Él entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Que tu entrega a Dios no dependa de cosas externas que te dan o que no te dan. Que tu entrega a Dios dependa de lo que Cristo dio por ti. Te animo a compartir este mensaje, a compartir esta reflexión, a dejar un me gusta y un comentario. Dinos desde dónde nos sigues, deja un saludo, lo que tú quieras. Todo eso ayuda a seguir avanzando en estas redes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.